Lo que vas a escuchar hoy desafía todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y lo inexplicable. Un niño, nacido en 1960, recuerda un asesinato que ocurrió años antes de su nacimiento. No solo lo recuerda, sino que afirma haber sido otra persona en una vida pasada. Y lo más asombroso, su relato cambia el destino de un hombre al que nunca había conocido. En un pequeño pueblo cerca de Antakya, Turquía, nació Nasir Toxos. Criado entre montañas y valles, la vida de Nasir parecía estar destinada a seguir el curso de las tradiciones locales. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando tenía solo 4 años. En medio de un juego, Nasir comenzó a hablar de su vida anterior, como si fuera lo más natural del mundo. Él se llamaba Ahmed, y lo inquietante era que según su relato, Ahmed había muerto mucho antes en un tiroteo. Lo más perturbador de todo, su historia coincidía con el relato de un asesinato no resuelto. Nasir no era un niño común. Desde muy pequeño, hablaba de un vecino mayor al que no soportaba. Sin motivo aparente, sentía un odio visceral por él, un odio inexplicable, pero lo más escalofriante era lo que Nasir decía. Ese hombre me mató en mi vida pasada, aseguraba. En su relato, Ahmed, un hombre que había sido asesinado en 1948, era él. Pero lo más desconcertante no era la afirmación, sino cómo podía describir detalles sobre Ahmed, cosas que nadie podría conocer. El pueblo no podía creer lo que escuchaban. Sin embargo, los ancianos drusos del lugar comenzaron a recordar algo que había quedado en el olvido. En 1948, un hombre llamado Ahmed había sido asesinado en circunstancias misteriosas, un disparo directo en la cabeza. Nadie había sido culpable. Los rumores apuntaban a un vecino que vivía cerca de la casa de Nasir, un hombre que siempre había sido sospechoso, pero que nunca había sido detenido. El niño parecía estar hablando sobre algo que nadie le había contado. A medida que Nasir crecía, sus recuerdos de su vida pasada se volvían más detallados. Describía con precisión cómo había muerto en manos del vecino y cómo su muerte estaba relacionada con una disputa por tierras. Pero había algo aún más inquietante. Nasir tenía una marca de nacimiento en su sien derecha, justo en el mismo lugar donde Ahmed había recibido el disparo fatal. Los aldeanos comenzaron a cuestionarse. ¿Era Nasir una reencarnación de Ahmed? ¿Podía la muerte de un hombre, años después, ser vengada a través de un niño? La historia se volvió aún más escalofriante cuando Nasir, con solo 6 años, comenzó a enfrentarse al vecino. A menudo le gritaba, le acusaba de su muerte en la vida anterior. El hombre, visiblemente incómodo, comenzó a sentirse perseguido por las palabras del niño. Pero lo que sucedió después haría que todos en el pueblo quedaran en shock. En un momento clave, Nasir decidió hablar frente a los ancianos del pueblo. Con calma y determinación, repitió su relato.
Describió con precisión la pelea por tierras, los gritos, el momento exacto en el que fue disparado. La tensión en el aire era palpable. El vecindario observaba con una mezcla de incredulidad y miedo. En ese momento, algo inesperado ocurrió. No puedo seguir mintiendo. Lo siento tanto. El vecino, abrumado por las pruebas que Nasir parecía tener, rompió en llanto. Frente a la comunidad, confesó. Reconoció que en 1948 él había disparado a Ahmed durante una pelea por un pedazo de tierra. Durante años había vivido con el peso de su crimen, pero nunca imaginó que su víctima regresaría para hacerle frente, ni mucho menos en la forma de un niño inocente. La confesión fue un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Los testimonios de los ancianos y el vecino se alineaban perfectamente con la historia de Nasir. Nadie podía explicar cómo un niño de tan corta edad conocía tantos detalles sobre un asesinato ocurrido tantos años antes. Las pruebas no eran claras, pero la coincidencia de los hechos no podía ser ignorada. Podría ser que Nasir era realmente la reencarnación de Ahmed buscando justicia, o era todo una increíble casualidad. El caso de Nasir fue documentado por investigadores interesados en el fenómeno de la reencarnación. Varios expertos comenzaron a estudiar el comportamiento del niño y sus relatos, buscando una explicación lógica para lo que parecía un caso claro de regreso de una vida pasada. Mientras tanto, el pueblo entero se dividía entre quienes creían en la reencarnación y quienes pensaban que todo se debía a una mera coincidencia. A pesar de las evidencias y las confesiones, algunos escépticos no podían aceptar la idea de que la reencarnación fuera posible. Para ellos, el caso de Nasir era simplemente una serie de coincidencias, un juego psicológico influenciado por la sugestión. Sin embargo, la comunidad de Antaquia no podía ignorar lo que había vivido. ¿Era Nasir un niño marcado por el destino o solo un producto de un fenómeno extraño? ¿Dónde está Nasir? Lo que quedó claro es que la historia de Nasir, su odio inexplicable hacia un hombre que ni siquiera conocía y su precisa descripción de un asesinato ocurrido años antes, desafió toda lógica. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué significa este caso para nuestra comprensión de la vida, la muerte y el destino? ¿Es posible que lo inexplicable sea simplemente un misterio que aún no comprendemos? Hoy, Nasir sigue viviendo en su pueblo natal, pero las preguntas siguen rondando. ¿Será que Ahmed realmente regresó para hacer justicia? O tal vez las respuestas están más allá de nuestra comprensión, en el espacio misterioso entre las vidas que conocemos y las que no podemos recordar. ¿Qué opinas tú? ¿Es este el eco de una vida pasada o simplemente una serie de coincidencias que nos hace cuestionar lo que creíamos saber sobre el mundo?